Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, hoy nos encontramos nuevamente aquí en el Hotel Coquet, gracias a la hospitalidad de su gerenta Rosario Ayala y por supuesto del propietario don Bebi Araúz por permitirnos estar aquí en este hotel muy acogedor, un lugar paradisiaco realmente para pasar unos muy buenos días, sobre todo aquí en Coclé. Pero nos encontramos justamente con el ingeniero Julián Marín. Julián es colombiano, es de los Llanos Orientales, el área donde más arroz se produce en Colombia. Es gerente de Agrocentro, una empresa que se dedica a la producción de productos hormonales, algunos químicos para uso en diferentes tipos de cultivos. Y está aquí en Panamá, obviamente, elaborando, pero tiene una experiencia en el tema de arroz y con él precisamente queremos abordar el tema de hoy, que es: ¿Panamá podrá producir más quintales de arroz por hectárea? Marín, nosotros realmente estamos trabajando desde hace muchos años en tratar de producir más quintales por hectárea. Estamos ante una posibilidad de crecer en temas de productividad porque el mundo mismo lo necesita. Y aquí en este programa hemos hablado de ejemplos como de Vietnam, que pasaron de X cantidad de quintales. Creo que ustedes trabajan con toneladas, nosotros trabajamos con quintales. 22 quintales son una tonelada, la larga, la corta es 20 quintales, pero ellos pasaron por un tema básico y fundamental, siendo hoy en día el número uno en el mundo de producción de arroz, y lo hicieron por temas de investigación, temas de desarrollo, innovación, sistemas de riego, y hoy por hoy son el número uno en el mundo. Panamá no tiene condiciones diferentes a otros países, como por ejemplo Colombia, pero todavía tenemos productores que estamos sacando 100 quintales por hectárea, 90, 80 quintales por hectárea. Y tras cámara me has mencionado el hecho de que tenemos todas las condiciones, pero que podemos hacer más cosas. Y yo creo que esto tiene que ver con el manejo agronómico que se le da al cultivo de arroz y no el simple hecho de sembrar por sembrar, porque cada cosa tiene su expertise y cada proyecto pues habrá que tomar las pautas necesarias para poder hacer producir. Bienvenido al programa El Agro Ahora, y para nosotros es un lujo realmente tenerte aquí y conocer un poquito tu experiencia. Gracias por invitarme a tu programa, ingeniero Óscar. Pues cuento mi experiencia en el cultivo del arroz en Colombia, siendo asesor técnico de la zona de los Llanos Orientales, trabajando para esta misma empresa, específicamente en la zona de Casanare. Son condiciones agroclimatológicas muy parecidas a las que tenemos acá en Panamá. De pronto en topografía somos un poco diferente a la zona de Panamá. Panamá tiene zonas un poco más quebradas, más onduladas. Nosotros en los llanos tenemos zonas más planas. Son lotes más grandes y más inundables, pero la climatología es muy parecida a la de Panamá. Nosotros en los Llanos Orientales, específicamente en Casanare, es la zona donde más arroz se siembra en Colombia, aproximadamente 200.000 hectáreas año, donde el 80% de esa área es secano y el otro 20% aproximadamente es de condiciones de siembras en riego, ¿sí? Lo mismo que pasa acá en Panamá, más o menos el 80% del área en Panamá es secana y el otro 20% es bajo sistemas de riego. En Casanare se manejan producciones promedio y se estabilizan bastante bien en un área tan grande, en aproximadamente 90 bultos por hectárea.
nuestro bulto es de 62.5 kilos versus el quintal de Panamá, que es 45.36 kilos. O sea que nuestros 90 bultos equivaldrían a 124 quintales por hectárea. Eso se puede llegar a tener aquí en Panamá, ¿sí? De mi experiencia en Panamá, llevo 3 años manejando la empresa y me gusta mucho el tema del cultivo del arroz y soy muy especializado en el cultivo del arroz. Nuestros clientes, como gerente de la empresa, los visito y de mi experiencia como asistente técnico y como agricultor me doy cuenta en campo de algunas cosas que se pueden mejorar en el país, acá en Panamá, para poder tener un estándar de producción y no un año una producción buena, el otro año una producción que no es tan buena y mantener así un alza o una baja en producciones y no estandarizarlo. Eso ha sido típico aquí en Panamá. Años buenos, años malos. Sí, eso va relacionado a muchos factores. Nosotros en el arroz, por ser un cultivo extensivo y por estar expuesto a las condiciones climáticas, lógicamente hay factores que no podemos controlar, pero hay otros que sí. Por ejemplo, comencemos con las preparaciones. La mayoría de área aquí en Panamá la siembran mediante preparaciones de batido o cuando ya empiezan lluvias, comienzan las preparaciones. Las preparaciones deberían de hacerse en seco, ¿sí? Hay algunos agricultores, sobre todo el área de Chiriquí, que he visto han sembrado, tapado, ya incluso con sembradora y preabonado incluso también, ¿sí? Esas son labores que se deben realizar. Nosotros hace muchos años acostumbramos a sembrar igual. Sembrábamos en batido, los lotes que ya entraban en aguas. O sea, cuando usted habla en batido, y para que los amigos pues tengan el conocimiento, es que llovió y entonces es que van a hacer las primeras volteadas de tierra y hacen como 3 pases de rastra o una cosa así más o menos por el estilo. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Bioseguridad. Medidas de seguridad previo al ingreso a las granjas. Para prevenir la influenza aviar, es importante establecer un estricto control en la entrada a las granjas de aves. De esta manera, evitamos el ingreso de agentes infecciosos que puedan representar un riesgo a la salud de las aves. Desinfección completa del vehículo para garantizar que estamos reduciendo el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades. No hagas paradas innecesarias en el camino si estás transportando aves o productos avícolas. Recuerda que, si lo haces, te expones a la contaminación tú, el producto y el vehículo. Cuando llegues a la granja, si no es necesario, no bajes del vehículo, ya que los zapatos, los pedales o las alfombras del vehículo pueden tener algún tipo de contaminación. Evita llevarte a casa la vestimenta de ingreso a las granjas. Recordemos que no queremos que ninguna enfermedad ingrese o salga de las instalaciones. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. En batido teníamos esas costumbres de realizar esas labores en épocas de lluvia, Claro. generando afectaciones al suelo, sobre todo en la estructura y la parte física del suelo, la permeabilidad del agua, la infiltración del agua en el suelo donde vamos a tener nuestro cultivo. Al hacer estas labores muy continuas de batidos en los mismos lotes,
lo que estamos generando es una retención de agua sobre la superficie del suelo. O sea, estamos dañando la estructura del suelo y estamos alterando su composición física, por lo cual no estamos dejando que el agua infiltre y empiece a trabajar sobre la parte baja del suelo, que es en donde se encuentran las raíces. Eso provoca que podamos ver suelos que a simple vista pueden parecer que tienen agua, pero por debajo están secos. Y eso afecta gravemente el desarrollo radicular, la absorción de nutrientes, incluso la absorción del tema de los abonos, ¿sí? Entonces, esas preparaciones podemos mejorarlas, simplemente es hacerlas con un poco más de anterioridad, ¿sí? Sé que en Panamá, al igual por el tema de las fechas de seguro para acceder al seguro agropecuario, en algunas zonas no se puede realizar este tipo de labores y siembras tapadas por las fechas en las que debe germinar el cultivo, ¿sí? Pero debería de buscarse el mecanismo en donde esto pueda hacerse factible. Pero aquí deben haber algunos que lo están haciendo. Sí, hay personas. En Chiriquí hay personas que he visto que ya siembran con sembradora, siembran, los que no pueden sembrar con sembradora, siembran al boleo y tapan, ¿sí? Pero eso se tienen que hacer esas labores en seco, son preparaciones en seco. Y esa gente que han sembrado aquí en Panamá, ¿cuál ha sido su productividad? Por encima de 120 quintales y mantienen su estándar de producción. No quiero decir que ese sea el único factor que hay que corregir, por supuesto. ¿sí? Hay otros adicionales y algunos que no están en nuestras manos, pero eso es un factor muy importante y determinante en las producciones. ¿Quién lo va a pensar? Una preparación, ¿sí? Pero es así. Nuestros últimos lotes de siembra en la zona de los llanos son los que vienen a quedar sembrados de esa forma, porque, digamos, se manejan áreas muy grandes y ya no nos da el tema de maquinaria para la recolección de la cosecha, entonces tenemos que escalonarlos y ya indudablemente nos quedan lotes para tener que trabajarlos de esa forma, pero no es lo ideal. Eso es algo que yo he visto en Panamá, se puede mejorar. Segundo, el tema de genética. El tema de genética en las semillas debe de ser más especializado, deben de tener una genética establecida y desarrollada, ojalá localmente, ¿sí? En donde no cambien tanto de variedades, sino puedan desarrollar las variedades que sean de acá, que puedan desarrollar y se puedan adaptar a sus climas, a sus terrenos, a sus suelos, ¿sí? Veo que cambian mucho las variedades de un año al otro. Eso también influye no solamente en producciones, sino influye en susceptibilidades a plagas, a enfermedades. Eso es algo que también se puede mejorar. En cuanto al tema del manejo de enmiendas, es algo casi nulo de manejo aquí en Panamá. Y es algo... ¿Enmienda qué es? Para que podamos entender un poquito. Gracias. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es la corrección de aluminio, el porcentaje de saturación de aluminio que tiene un suelo. Todos los suelos tienen porcentajes de saturación de aluminio. El problema es que el aluminio, al ser tóxico para las plantas, hay ciertos porcentajes o tolerancias de saturación de aluminio que los cultivos toleran. Pero ese porcentaje de saturación de aluminio en los suelos está muy por encima de mayor tolerancia a saturación de aluminio, es el cultivo del arroz, aproximadamente un 30%. Pero no quiere decir que no se deba de hacer una corrección de aluminio en el suelo y a la vez elevamos un pH para tenerlo sobre 5.5, un pH más neutro y más apropiado para la absorción de nutrientes, o sea, cuando entremos a hacer nuestras abonadas. Hay diferentes tipos de enmiendas, los carbonatos de calcio y de magnesio, que son las cales, muy conocidas por todo el gremio, ¿sí? Las cales tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Una de sus ventajas es que hace muy bien su función de bajar el porcentaje de saturación de aluminio sobre los suelos, pero una desventaja es que es muy lenta
muy lento su actuar, su trabajo en el suelo. Puede durar hasta un año después para verse ese trabajo que se realizó con enmiendas, y se necesitan unas grandes cantidades de cal para poder hacer el trabajo correctamente. Todo esto es basado en análisis de suelos, algo primordial, esencial hacer como arrocero es tener un análisis de suelos para todo, porque aquí en este programa lo hemos hablado que es prioridad hacer cualquier cultivo, incluso el pasto, un análisis de suelo. Análisis de suelos, es correcto. Otro tipo de enmienda son los sulfatos de calcio y magnesio, que no son los más recomendados para suelos ácidos porque bajan más el pH y siguen acidificando los suelos. Lo que buscamos es subir esos pHs, al igual que controlar los porcentajes de saturación de aluminio. Los hidróxidos de calcio y magnesio son rocas o cales que son parcialmente aciduladas con ácido clorhídrico, y esos son de mayor liberación, son más rápidas que una cal, ¿sí? Tiene más ventajas usar unos hidróxidos de calcio. Pero las mejores enmiendas, hablando desde el punto de vista del cultivo del arroz, por reactividad, por eficiencia en campo y por absorción, el tema de los óxidos de calcio son tipos de enmienda que provienen de cales también, pero calcinadas a más de 1600 grados de temperatura, por lo cual aumentan la disponibilidad y la reactividad de los elementos calcio y magnesio en el suelo, trabajando de una forma más acelerada que cualquiera de las otras enmiendas mencionadas anteriormente. Este tipo de enmiendas además vienen granuladas, por lo cual se pueden mezclar muy bien con los abonos. Claro. ¿Sí? Son de más fácil uso o aplicación en sus cultivos, y son enmiendas de muy alta reactividad. O sea, son enmiendas que usted está colocando en este momento, en este ciclo de cultivo, para ver los beneficios en este mismo ciclo de cultivo, no esperando a que reaccione como una cal, ¿sí? Esa puede ser su mayor ventaja, pero su desventaja pueden ser también unos costos un poco más altos que cualquier otro tipo de enmienda. Pero lo que buscamos en el arroz, en el cultivo del arroz, es que todo lo que trabajemos se vea de manera casi inmediata. Eso puede ser una muy buena opción de manejo. Son enmiendas que las empresas especializadas en venta de abonos se las pueden ofrecer, como por ejemplo fertilizantes superiores, mediante un análisis de suelos, ¿sí? Mediante un plan de nutrición del cultivo para saber cuánto requerimos de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores del cultivo. Por lo menos manejando ese tipo de información y de enmiendas, estoy seguro se podrá estabilizar una producción por encima de los 100 quintales. Hemos hablado de la preparación básica, hemos hablado de lo que es genética, hemos hablado de los análisis de suelo para poder determinar los programas de nutrición, Sí, señor. y hemos hablado del uso de las enmiendas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en Panamá para producir más? Los manejos fitosanitarios también he observado que usan productos que pertenecen a grupos químicos como carbamatos y organofosforados. Son productos de muy alto control, muy eficientes, pero de una alta toxicidad hacia la planta, hacia el cultivo del arroz. Son productos de un desgaste fisiológico en la planta, un desgaste de energía para la planta, y eso también tiene consecuencias en rendimientos, en productividad. Hay otras maneras de manejar controles de plagas en el cultivo del arroz, programadas, ¿sí? No para apagar incendios, sino programadas, en donde no tenemos que usar este tipo de productos, ¿sí? Ingredientes activos hay varios, ¿sí? Nombres comerciales muchos más, pero
la asesoría que les presten sus ingenieros agrónomos debería ir un poco más enfocada a productos más nobles con la planta, ¿sí? Manejo de piretroides, manejos de neonicotinoides, manejo de inhibidores de quitina. Estos son productos también altamente residuales, de choque, de knockdown, de barrido, y productos mucho más nobles con el cultivo del arroz. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Generalidades de la influenza aviar y medidas básicas de bioseguridad. La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, silvestres y en ocasiones puede perjudicar a mamíferos como el cerdo y el ser humano. Sus síntomas son por lo general respiratorios, tos, estornudos, cabeza hinchada, cresta y barbilla morada. También se pueden asociar a la reducción en la postura de huevos. Para prevenir que la enfermedad ingrese a la granja, debes fortalecer las siguientes medidas de bioseguridad. 1. Control de ingreso de personas y cualquier otro tipo de aves. 2. Limpieza y desinfección. 3. Higiene personal. 4. Control de plagas. 5. Manejo adecuado de desechos y mortalidad. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Se necesitan más volumen de agroquímicos, se necesitan más concentraciones de ingrediente activo para poder controlar ese tipo de malezas, y eso lógicamente también afecta en una mayor proporción al cultivo. Entonces eso es algo que también se puede ir mejorando. Eso se va mejorando a medida que se va en compañía con el agricultor, asesorando, acompañándolo en sus lotes, haciendo un extensionismo rural, ¿sí? Más adelante en las aplicaciones de hoja, que nosotros llamamos, o aquí incluso llaman no preventiva o prepreventiva. Algunos se saltan esos pasos, ¿sí? Y es cuando las enfermedades no se ven en el momento, pero sí se reflejan a futuro. Lo que hagamos en ese momento es tan importante porque es la forma en la que va a espigar nuestro cultivo. Nuestra espiga, si sale limpia, mucho del trabajo se debe haberlo hecho en los momentos de una prepreventiva o una preventiva. Eso es una aplicación muy importante de hacer. El manejo de estrovirulinas más triazoles. En el mercado hay varias, ¿sí? Estrovirulinas tenemos azoxystrobin, tenemos trifluxistrobin, tenemos cresoxilmetil. He visto aquí varios ingredientes activos de ese grupo químico que ya manejan, ¿sí? En cuanto a los triazoles, también he visto flutriafol, tebuconazol, difenoconazol, propiconazoles, también están muy bien en este tema, ¿sí? En cuanto al tema de enfermedades, en esa época hay algo que en Panamá hace unos 2 años afectó mucho, que se llama el complejo ácaro-hongo-bacteria, al cual nosotros en Colombia lo vivimos más o menos en los años 2008 a 2010, haciendo de todo por salvar nuestros cultivos, al igual que lo he visto aquí en Panamá, pero llegamos a la conclusión
mediante estudios, mediante pruebas de laboratorio, pruebas de campo, personas idóneas, profesionales expertos en la materia, del exterior que nos asesoraron en ese momento, donde concluimos que al realizar unas aplicaciones para controlar ácaro, las poblaciones de ácaro, al igual que las bacterias, se multiplican exponencialmente. No teníamos resultados duraderos y contundentes, sino resultados inmediatos, afectando a la planta en su proceso fisiológico y reduciendo significativamente el tema de producciones. Concluimos que eran temas de clima y de genética. Habían variedades que eran mucho más susceptibles que otras, y en esos 2 años hubo condiciones climáticas apropiadas para el desarrollo de estas dos limitantes en el cultivo del arroz. Veo que en Panamá está sucediendo lo mismo. Este año o incluso el año pasado no se habló mucho del complejo ácaro-hongo-bacteria, porque las condiciones climáticas año a año cambian, ¿sí? Y observamos también una disminución en el tratar de controlar este complejo. Pero esos son los promedios. ¿Y qué más alto han tenido ustedes allá? No, hemos llegado a tener en los llanos orientales por encima de 120 bultos por hectárea. Sí, señor. Digamos, si vamos a hacer la conversión o la equivalencia, 90 bultos equivaldrían más o menos a 124 quintales por hectárea. Estar por encima de los 120 quintales por hectárea. Eso es una producción que se podría estabilizar aquí en el país. 120 quintales por hectárea. Haciendo todo este tipo de manejos. Sí, nosotros hemos tenido promedios de producción, datos de Contraloría que nos hablan de 90 quintales por hectárea promedio en mecanizado. Obviamente, si uno busca la data de todo el país, va a bajar porque estamos hablando de que también aparece el arroz achuzo, ¿no? Pero sí, hemos tenido aquí en Panamá hasta 160, 180 quintales por hectárea. Es correcto. Pero en algunas que otras fincas, no en todas. Entonces, lo que se quiere es elevar la productividad, pero elevar el promedio nacional. Ok, es correcto, sí, ingeniero. Sobre todo en las fincas donde cuentan con riegos, se mantienen esas cantidades de producción, 160, 180 Pero yo he conocido fincas que no tienen riego y que lo tienen en secano y han tenido producciones arriba de también 140 quintales. También se pueden dar. Hay varios factores que en Panamá tenemos los diferentes. Estamos hablando de que las zonas arroceras en Panamá son Chiriquí, Coclé, parte de Veraguas, y ahora está naciendo Darién. mucho el tema de Darién, Chepo. Es una zona más lluviosa, con un Exacto. régimen de lluvias más fuerte. Es una zona con suelos más aptos para el arroz, con suelos más arcillosos, un poco más pesados. Aquí lo que nos mata es la humedad relativa, ¿no? Y eso hace que en componenta con el factor clima o temperatura, hacen que proliferen todo este tipo de enfermedades. Es correcto, pero también el uso de la genética, como les había comentado al comienzo, eso nos puede favorecer mucho en Yo sé que estabilizar las el tiempo producciones. siempre será nuestro peor enemigo, y la idea es que quisimos traer al ingeniero Marín es para ver qué posibilidades tenemos, si son o no reales, si vamos a seguir. Lo interesante, ingeniero, es que Panamá era un país que producía suficiente arroz y exportamos en algún momento. Luego de un tiempo para acá y producto de los tratados de libre comercio, hoy en día estamos importando mucho arroz que se necesita en Panamá, y Panamá, no sé si Colombia, pero Panamá el consumo está por 162 libras per cápita por año del panameño, o sea que comemos mucho arroz, demasiado arroz. Entonces, yo creo que los puntos que usted ha establecido bien serían como un aldabonazo para que los productores comencemos a manejar de manera integral
todos estos puntos, genética, semilla, lo que es genética, enmiendas, preparaciones de suelo, los análisis de suelo, los manejos tempranos de controles de maleza, manejo fitosanitario, no usar tanto producto para no matar la mata, porque lo que hacemos es que sí, controlamos en algún momento determinado la mata usando un producto y detenemos la gravedad, pero afectamos nutricionalmente, o sea, queda totalmente débil la planta. Y eso se puede manejar con el buen asesoramiento, el buen acompañamiento de su ingeniero agrónomo de confianza. Usen los ingenieros agrónomos que estamos capacitados para esa labor. Confíen los agricultores en sus ingenieros agrónomos, que son las personas idóneas de poder hacer ese tipo de recomendaciones. Ustedes están trabajando de la mano con Fertilizantes Superiores, que es uno de las empresas que están muy vinculadas aquí en el tema y que han venido haciendo un trabajo de campo interesante. Sé de otras empresas que también lo están haciendo, pero la idea es contar siempre con la experiencia de personas que no está de más tenerte aquí en el programa y podamos hablar de todo este tipo de cosas. Gracias, ingeniero Oscar, por la invitación. Tenerme en cuenta en tan prestigioso programa. Recordándoles a todos ustedes, ingeniero Oscar, igualmente a usted, cuentan con nuestro apoyo. Agrocentro, aquí en Panamá. Agrocentro es una empresa centroamericana con sede principal en Guatemala, con más de 40 años en el mercado, con experiencias suficientes para dar este tipo de asesorías, con personal capacitado para dicha labor. Agrocentro en Panamá nos pueden ubicar por medio de Fertilizantes Superiores para todo este tema de asesorías en el cultivo del arroz. Muchas gracias, ingeniero. Permiso. Te quiero agradecer pues tu participación en este programa y sé que se va a hablar mucho de esto. Sé que de repente van a pedirnos que hagamos algo específico y yo sé que más adelante pues el programa está abierto para eso. Bueno amigos, este fue un programa más de El Agro Ahora. Soy Óscar Osorio Casal y los veo en el próximo programa. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.